bienvenidos sean todos a su programa Comunícate. Este día estaremos hablando de la etnografía y su aplicación en las comunicaciones. Para ello hemos traído a un sociólogo que nos dará un enfoque general del tema y un comunicador que nos ayudará a comprenderlo mejor. ¿Existe algún método que nos ayude a comprender cómo nos comunicamos en sociedad y que nos describa por medio de cómo nos comunicamos? Vamos a ver un video a continuación para que nos ayude a comprender más este tema. La etnografía, es una herramienta en primer lugar. El objetivo de la etnografía es aproximarse a un grupo humano o un grupo social, ya sea pequeño o grande, ¿verdad? Pequeño, por ejemplo, podemos hacer etnografía del aula. Entonces, uno puede acercarse al aula, ¿verdad? Como observador y tratar de estudiar, digamos, lo que sucede dentro del aula. Por ejemplo, cómo son las interacciones entre los alumnos, cómo interactúa el profesor o la profesora con los alumnos, etc. O grupos grandes, como por ejemplo una comunidad. Uno puede hacer una etnografía en una comunidad, en un grupo más amplio, más grande, igual, observando. Entonces, en primer lugar decíamos, es una herramienta, cuyo objetivo es estudiar un grupo humano, una colectividad, para identificar algunos aspectos que previamente yo en mis hipótesis he establecido como elementos que yo quiero observar. La primera sería ¿qué es la etnografía dentro de las comunicaciones y para qué nos sirve? La etnografía básicamente para lo que sirve en la comunicación es, por ejemplo, hay que irnos a ver qué es lo que capta la investigación cualitativa. Entonces, la investigación cualitativa lo que capta son sentidos, son significados, modos en que la gente ve el mundo, modos en que la gente lo interpreta, cuál es su relación con los objetos, cuáles son las interacciones que construye. Entonces, la etnografía es una forma de captar ese significado precisamente, ¿verdad? Pongámosle un ejemplo, cómo la gente interactúa con los celulares, ¿verdad? Ustedes pueden hacer eso a través de una encuesta y le preguntan, ¿y usted para qué lo usa? Lo que le induje que le pone y todo lo demás, pero no es lo mismo que usted esté observando cómo la persona está interactuando con el celular, si mira a los demás. Entonces la etnografía, básicamente, como es un proceso de observación de comportamiento, de cultura, de modos de hacer la gente y de asignar valores a las cosas, te sirve en comunicación, para detectar todos esos procesos simbólicos que en un centro comercial, por ejemplo, puedes observar, ¿verdad? Estamos de vuelta con Comunícate. Este programa es gracias a Nescafé y les recuerdo que el tema de hoy es etnografía y este tema lo íbamos a aplicar en las comunicaciones. Para ello les prometí traer a una socióloga y en este caso es licenciada Marta Hidalgo. Gracias, Brenda, por la invitación. Como dijo Brenda, mi nombre es Marta Hidalgo, soy socióloga y espero dar mi aporte acerca de este tema. Bueno, licenciada, primero me gustaría que nos describiera qué es etnografía. Claro, Brenda. La etnografía es una técnica de la investigación cualitativa. Esta analiza, describe todo acerca de las características y la estructura de un grupo social. Eso quiere decir que el investigador reflexiona acerca de principios, normas, valores y características de esta índole de un grupo social determinado. Así es, Brenda. Lo que pasa es que el investigador nunca debe de estar alejado del objeto de estudio, porque la observación es esencial en esta herramienta, por así decirlo. Entonces, hay dos tipos de observación en la etnografía. Esta está la no participativa y la participativa. ¿De qué se trata la participativa? La participativa trata de que el investigador se involucra más con el objeto de estudio, y la no participativa en este caso es obviamente que no tiene nada que ver, pero solo observa. Exacto, solo observa. En cambio, la participativa, aparte de que observa, comparte evidencias con las personas que está estudiando. Eso es lo importante de la etnografía. ¿Cómo se origina este método? Este método se originó alrededor del siglo XX por dos antropólogos, uno de origen alemán y otro de origen polaco. Resulta de que todo esto se hizo con el fin de erradicar la marginalidad social que se vivía en aquel entonces, en los grupos sociales, por supuesto. Ya nos dio
dijo que la etnografía trata de observar detenidamente un grupo social. ¿A qué se refiere con eso? Resulta que la etnografía estudia todas las características de un grupo social. En este caso, estudia desde el lenguaje, mitos, leyendas, prácticas cotidianas de un grupo. Entonces resulta de que estos grupos tienen que interactuar o haber interactuado con anterioridad para que estos compartan creencias, normas, valores, para que se logre así un grupo con características similares. Como todo método de investigación, me imagino que ha venido evolucionando y progresando. ¿Cómo ha sido ese cambio? Efectivamente, la etnografía con el tiempo ha venido evolucionando. Imagínate de que ahora se puede implementar la etnografía hasta en las comunicaciones, en las nuevas tecnologías. Bueno, quedémonos hasta ahí, nos vamos a un pequeño corte y cuando regresemos tendremos el tema aplicado en las comunicaciones con la licenciada Andrea Delgado, que es comunicóloga. Estamos de vuelta con Comunícafe y antes de irnos a la pausa, la licenciada Marta Hidalgo nos da un enfoque general del tema. Pero ahora vamos a aplicar ese enfoque a las comunicaciones. Y para ello tenemos con nosotros a la licenciada en Comunicaciones, Andrea Delgado. Bienvenida. Buenos días, Brenda, gracias por la invitación. Bueno, licenciada, antes de la pausa nos explicaba la licenciada Marta Hidalgo que la etnografía significaba estudiar la estructura y características de un determinado grupo social. ¿Cambia esto en las comunicaciones? Bueno, realmente no cambia. Básicamente el concepto es el mismo. La etnografía trata de analizar y de describir la estructura y las características de un grupo social. Lo único que cambia dentro de las comunicaciones es el enfoque que se le da. Es decir, que cuando el investigador aplica ese enfoque comunicacional, estudia la interacción comunicativa entre individuos. Así es, el investigador se enfoca en dos aspectos que encontramos dentro del lenguaje. El investigador se va a enfocar en investigar la comunicación, la competencia lingüística del lenguaje, que se refiere a la gramática, la sintaxis, la estructura en sí interna de las palabras, y se va a enfocar en la estructura externa de las palabras, que es conocida como la competencia comunicativa del hablante. En este caso es la escena, el contexto, la localidad en el que se da el lenguaje. En este caso, la etnografía aplicada a las comunicaciones no solo estudia la estructura interna del lenguaje, sino su contexto. Así es, el investigador solo estudia esos dos aspectos comunicacionales. Al mismo tiempo estudia todo aquello que hace al hablante perteneciente a una comunidad lingüística. ¿Y cómo se origina este método? Bueno, este método se retoma luego de varios años después durante el siglo XX por el investigador Ted Himes en los Estados Unidos. ¿Cuáles son las características esenciales que debe tener un grupo social para ser estudiado y existen algunos pasos a seguir para realizar este método? Bueno, la principal y esencial característica que el investigador tiene que encontrar en su grupo social es que deben de pertenecer a la misma comunidad lingüística. Luego, respondiendo a tu segunda pregunta, los pasos a seguir que tiene que respetar el investigador son básicamente tres niveles. El primero es la situación del habla. Aquí el investigador se va a enfocar en investigar el hecho, el contexto en el que se está hablando, y va a estudiar los dos siguientes niveles que voy a explicar. El segundo nivel es el evento del habla. En este se va a enfocar en estudiar, por ejemplo, la conversación, la llamada que se produce entre dos personas. Y luego es el acto del habla. En esta va a estudiar la pregunta que tú me haces a mí dentro de la conversación, es decir, el hecho del habla que se da dentro de una calle, que es la situación del habla. Nos vamos a un corte y luego regresamos. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado el tema. Muchas gracias por sus aportes, licenciada Marta, licenciada Andrea. Y cualquier consulta pueden visitar nuestra página en Facebook Pleca Comunícafe. También las licenciadas van a estar pendientes de cualquier pregunta y atendiéndolas.
Esto fue Comunicafé, gracias a Nescafé. No olviden sintonizarnos todos los días por Canal 8 de 9 de la mañana a 10 de la mañana. ¡Adiós!